Todas estas últimas semanas hemos estado compartiendo con ustedes, hermanos míos, el mensaje de la cruz de Cristo. Nos estamos basando en un tema paulino de lo que él consideraba acerca de la cruz de Cristo. Específicamente nos estamos fundamentando en Gálatas capítulo 6, en el verso 14, donde el apóstol Pablo dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol Pablo manejaba unos conceptos sobre la cruz de Cristo que para nosotros, hermanos, nos es interesante saberlo, no por el aspecto teológico o para llenar nuestra mente de palabras, de letras, de filosofías, de teología, sino más bien este concepto que el apóstol Pablo tenía de la cruz de Cristo son principios para la fe cristiana. Son principios inclusive que no nacen de la mente paulina, sino más bien que Pablo, habiendo recibido lo mismo que usted y yo hemos recibido, los beneficios, los fundamentos, los principios de la cruz de Cristo, él entonces tiene hacia la cruz de Cristo un enfoque, un concepto tan claro, tan real, vívido, que lo mismo que nosotros hemos adquirido de la cruz de Cristo, ahora lo plasma en sus cartas a los hermanos de las iglesias que él levantó. Le habla ciertas cosas acerca de la cruz de Cristo que para nosotros hoy vamos a predicarla. Son aspectos que tienen que ver con la fe cristiana y principalmente del disfrute de la vida cristiana o de la vida eterna aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos va a guiar a la cruz de Cristo y nos va a decir las consideraciones de él, de lo que es la cruz, de lo que determina la cruz en la fe cristiana, las vivencias y los principios, los beneficios que adquirimos de la cruz de Cristo, y que tales beneficios no es para el mañana, es para disfrutarlo hoy aquí en la tierra. Por lo cual, hermanos, vayamos a través de las palabras del apóstol Pablo a considerar sus pensamientos, los cuales han sido inspirados por Dios y puede ser para nosotros y será para nosotros de edificación para nuestras vidas. Veremos a través de todo el pensamiento del apóstol Pablo el mensaje central de la cruz de Cristo. También vamos a ver la intensidad, lo que abarca, lo que es para nosotros la cruz de Cristo. ¿Qué sucede con aquellos que han hecho la decisión por recibir el mensaje de Jesucristo? Vamos a ver la suficiencia también de la cruz de Cristo. Y por último, vamos a ver cómo el apóstol Pablo logra expresar que la cruz de Cristo no solamente tiene un mensaje de salvación, también tiene un mensaje de norma de vida. Que Dios nos ayude y nos lleve de las manos a través de la guía del Espíritu Santo para entender y comprender estas verdades de la cruz de Cristo, lo cual nos va a servir para disfrutar la vida cristiana aquí en la tierra. Lo que para uno era locura, lo que para otro no era interesante, ese mensaje, hablar de la cruz, inclusive históricamente hablando, la cruz era odiada porque era utilizada para darle muerte a los reos, a los que estaban convictos, a aquellos que habían sido señalados para morir. La muerte, inclusive para los mismos creyentes, era horripilante, porque lo que hacía el imperio romano y todos los demás imperios con la cruz era matar. Ahora,
cuando le tocó a Jesucristo ir a la cruz, no son las cruces las que cambian su sentido, sino específicamente esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No estamos por lo cual santificando el madero, no estamos inclusive hablando de la cruz como aquellos dos maderos cruzados. No, no es eso. Eso para nosotros no tiene ningún tipo de fundamento para la fe cristiana. Lo que tiene fundamento es la obra que se llevó a cabo. Lo que Cristo hizo, por lo cual el Cristo de la cruz y su obra de sacrificio, eso es el fundamento de nuestra fe. Y a eso es que el apóstol Pablo se va a referir. Dicho la aclaración, y debemos de estar claros, porque la iglesia popular se ha hecho no solamente de fama religiosa, sino también de dinero con el asunto del madero. Andan pedazos de madera de muchas gentes por alrededor del mundo que ha sido comprado específicamente de aquel madero que llevó Cristo hacia el Calvario. Asunto que no es verdad y que está falto de todo tipo de consideración. Pero la iglesia popular ha hecho de todos los objetos y las cosas de las cuales el Señor puso la mano o tuvo algún tipo de experiencia en esta tierra históricamente hablando, y ha hecho de la suya, como también lo ha hecho el pueblo de Israel. Israel le ha sacado dinero a la vida de Jesucristo, aunque no creen en él. No obstante, los judíos y la iglesia católica, también los evangélicos, le han sacado a la historia de la vida de Cristo. Y todas estas cosas no tienen que ver nada con nuestra vida cristiana, con nuestra fe, ni contra la vida eterna. Lo que tiene que ver es con Cristo y su obra. No importa que la obra fue en el monte de los olivos, no importa el monte no es interesante. El río Jordán no es lo interesante. Lo interesante es qué fue lo que hizo en el río de Jordán. Lo interesante no es el madero, la madera. Lo interesante es qué hizo, qué llevó a cabo. Entonces es el sacrificio. Los evangélicos le han sacado también partido a esto, donde han llevado a la iglesia evangélica no a gozarse en la cruz de Cristo, ni adquirir el conocimiento correcto del mensaje, sino más bien gastar su dinero dando viaje a Israel y cogiendo agua del Jordán y yendo donde nació Jesucristo y mirando allá donde fue clavado. Y tú ves los evangélicos arrodillándose allí, inclusive otros se bañan en el Jordán. Allí hay unos turistas y unos pastores que engañan a los evangélicos diciendo aquí en ese sitio fue que Jesucristo fue bautizado, y ellos se tiran, los evangélicos, que se echan agua, creyendo que eso es lo que va a ayudar para disfrutar la vida cristiana. Eso es religión, eso es idolatría y eso es un desvío de la verdad. El agua que cayó en el cuerpo de Cristo hace tiempo, eso se fue. Entonces, hermanos míos, veremos lo que verdaderamente es significado de lo que es la cruz de Cristo para la fe cristiana y para que usted y yo podamos disfrutar la vida eterna, los beneficios por su sacrificio aquí, ahora, en este tiempo, en la tierra. Hemos escogido solamente el apóstol Pablo cuando se refiere a la cruz de Cristo, aunque los demás apóstoles también hablaron de la cruz de Cristo, pero queremos concentrarnos en ese concepto que el apóstol Pablo le da a la cruz de Cristo. Y ese concepto de la cruz de Cristo es para nosotros principios que nos ayudan a disfrutar la vida cristiana en esta tierra. En primer lugar, el pensamiento paulino sobre la cruz de Cristo está basado en la predicación del Evangelio. Es decir, el Evangelio es la cruz para el apóstol Pablo. Todas las buenas nuevas del Evangelio, toda la esperanza que el Evangelio da, toda la seguridad de vida que el Evangelio informa, todas esas buenas nuevas que cuando el hombre la escucha,
su corazón se entremece y va en busca por la fe, el arrepentimiento de esos beneficios eternos que el Evangelio anuncia. Eso es lo que le llaman buenas nuevas. Todas esas buenas nuevas que el Evangelio anuncia fueron alcanzadas precisamente en la cruz de Cristo. Para el apóstol Pablo, entonces, hablar de Evangelio es hablar de la cruz de Cristo. Si se predica mal el Evangelio, se estará predicando mal la cruz de Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio tienen su causa y su fundamento en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Como el apóstol Pablo lo presenta en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Les invito a ir allí, mis hermanos, y leemos en el verso 17, donde la palabra de Dios dice y enseña lo siguiente. El apóstol Pablo dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, filosofías humanas, no con argumentos, sino para que lo haga, no con argumento, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? El Señor me ha enviado a predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio no puede ser con filosofía, con argumentos. No puede ser basado en historia. No puede ser basado en asuntos espiritualistas más allá de lo que el Evangelio, de lo que la historia presentó. Predicar fielmente el Evangelio para el apóstol Pablo era predicar fielmente la cruz de Cristo. En cambio, dice él, si yo voy y predico el Evangelio con argumentos humanos, entonces voy a hacer vana la cruz de Cristo. Si predico mal el Evangelio, voy a predicar mal la cruz de Cristo. Si predico con mis argumentos, si predico el Evangelio con mi filosofía, haré vano lo que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo, tengo que predicar fielmente el Evangelio tal y como es, porque si lo predico, la gente va a entender claramente qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque para Pablo, el Evangelio, el fundamento de la esperanza, de las buenas nuevas que el Evangelio anuncia, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es que tiene que ver solamente con la cruz del Calvario, no. El Evangelio es la historia de Cristo. Es la obra de Cristo, es la vida de Cristo, es el mensaje de Cristo. Pero todo mensaje, toda obra se concentra en esta palabra, la cruz de Cristo. Así que, hermanos míos, el pensamiento paulino sobre la cruz de Cristo era el mismo Evangelio. Y es así, mis hermanos. No podemos predicar un Evangelio si no predicamos la cruz de Cristo. No podemos anunciar la esperanza del Evangelio si no anunciamos la cruz de Cristo. Y si anunciamos el Evangelio de una manera argumentativa con filosofías humanas, estaremos haciendo vana la cruz de Cristo. El Evangelio central es Cristo y este crucificado, y de ahí no nos mueve nadie. Porque precisamente es en la cruz de Cristo que Jesucristo alcanzó el perdón de tus pecados, la vida eterna, la esperanza de vida, la propiciación que ha hecho posible la reconciliación, la justificación. Todas esas cosas por las cuales tú y yo hoy podemos recibir del Padre fue alcanzada en la cruz. Fue alcanzada en la cruz. Así que, hermanos míos, aunque en el siglo XX, los grandes predicadores se avergüenzan de la cruz de Cristo, nuestra iglesia, comunidad bíblica cristiana, es preciosa la cruz de Cristo. Quizás otros mensajes no tienen que ver nada con la cruz. Para nuestra iglesia, el mensaje central del Evangelio de salvación es la cruz de Cristo.
Y yo digo como los grandes hombres piadosos y puritanos, no puede darse ningún mensaje en nuestro púlpito que no termine llevando cautivo a toda mente a la cruz de Cristo. Porque cualquier tema que tratemos que no llegue a la cruz de Cristo va a ser vano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cualquier asunto. Imaginaos ustedes que una noche vamos a llamar a mucha gente porque le vamos a hablar sobre la familia. Cómo criar a tus niños en el siglo XXI. Cómo salvar a tu niño de las drogas. ¿Qué hacer cuando el niño tiene rebeldía? ¿Cómo actuar? Cualquier tema. Si no llegamos a la cruz de Cristo va a ser vano. Muy vano. Mucho argumento, mucha filosofía, mucha psicología, muchos principios, muchos fundamentos, pero vano. De eso está lleno el mundo. Vaya a las universidades, vaya a la librería, pague por muchos temas y muchas charlas, muchos talleres. Ahora más que nunca la comunicación de la familia está por todo lado. Dice Pablo, yo puedo tratar todos esos puntos, pero siempre llegando a la cruz de Cristo. Porque si no van a ser vanos. Porque es en la cruz de Cristo donde Cristo alcanzó vida eterna. Y si ese niño necesita vida eterna, si ese niño necesita perdón, si ese niño necesita restauración, si ese niño necesita una nueva mente, si ese niño necesita un nuevo comportamiento, el único que se lo va a dar es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El perdón de los pecados y la salvación. Que siempre en nuestro púlpito tenga un mensaje central y eterno, la cruz de Cristo. Este pensamiento paulino, hoy más que nunca, está siendo desplazado de todos los púlpitos. Perdón, la generalidad, porque hay muchos hombres piadosos que todavía no queremos doblar nuestra rodilla a Baal. Si para otros se avergüenzan de la cruz, y para otros el mensaje de la cruz no es entendido, y para otros el mensaje de la cruz la gente lo que hace es que le coge miedo, y si para otros el mensaje de la cruz la gente no puede entender esto, pues déjenme decir una cosa, para Pablo la gente en aquel momento lo entendió, para nosotros lo va a entender, porque no somos nosotros que con nuestra filosofía vamos a querer maniatar las mentes para que nos escuchen y nos entiendan. Es por el poder del Espíritu Santo. Tú predica el Evangelio con la cruz de Cristo y el Espíritu Santo hará la obra. Gloria a Dios. Amén. En segundo lugar, ya vimos que para el apóstol Pablo el pensamiento de la cruz de Cristo es la esencia de la predicación del Evangelio de Jesús. Pero también para el apóstol Pablo, el mensaje que la cruz de Cristo anuncia, enseña y establece, ese mensaje que tú debes de predicar siempre, ese evangelio puro, donde hable, presente, llegue, logre llevar a la gente cautiva a la cruz para perdón de los pecados y salvación. Ese mensaje predicado es locura, con toda seguridad, para los que van a perderse. Ese mensaje, los millones de personas que se van a perder, cuando te oigan a ti, a mí predicándolo, van a decir que estamos locos. Por la sencilla razón de que su actitud hacia la cruz es de rechazo, es ignorar la cruz, es despreciarla. Pero ese mismo mensaje que para muchos es de rechazo y es de locura, ese mismo mensaje para todos los millones y billones de personas que han de salvarse, que han creído, ese mismo mensaje ha sido un mensaje no de loco, sino de liberación de la esclavitud del pecado. Es un mensaje donde tú ganas, donde tú encuentras la salvación, la sanación, la restauración y la liberación. Para otros es un rechazo, para otros que son los curas, pero para otros
es vida eterna, salvación en Cristo. Miren ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 18, el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es necedad, es locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden. Oye, y ahí la palabra para los que se pierden no es diciendo si lo rechaza te puede perder, sino los que se van a perder. Todos los que en esta tierra nunca jamás en su vida van a alcanzar salvación, el evangelio será siempre despreciado, ignorado, rechazado, tomado como un juego, ignorado totalmente. Lo oirán y es como que no están oyendo nada. Y si aún lo pueden entender un poco, se mofan de él. Lo desprecian porque no tienen ningún tipo de significado en su vida. Por eso, cuando Pablo dice que el Señor se glorió en dar este evangelio, no a los sabios ni a los entendidos, sino a los pobres, a los necios. Porque él sabía que aquellos hombres con su intelecto iban a oír la cruz de Cristo, el evangelio, y lo iban a rechazar. Pero hay otros hombres y mujeres intelectuales también que cuando escucharon el evangelio de Cristo, ¿qué pasó? Dice el apóstol Pablo, verso 18: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es potencia de Dios. El evangelio, el mensaje de la cruz, para nosotros no es locura, para nosotros es salvación. Para nosotros es poder para salvarnos, poder para perdonarnos, poder para redimirnos, poder para restaurarnos. Cuando escuchamos el mensaje de la cruz, nuestro corazón se llena de esperanza, se llena de seguridad, se llena de estar en paz con Dios. Porque precisamente para los que creen, el mensaje de la cruz es salvación, es sanación, es vida eterna, es liberación. Gloria a Dios. Entonces cada uno de nosotros estamos retados a dos cosas: o vivir un cristianismo donde la norma de vida y los principios que nos van a llevar a conducirnos es la intelectualidad tuya o la que tú escuches o la que leas, o en cambio aceptaremos el evangelio, la cruz de Cristo, viviremos por ella y pagaremos el costo. Es el siguiente: muchos, como dice el apóstol Pablo, quieren vivir un evangelio sin la cruz de Cristo, filosofando, argumentando, llevando un cristianismo en esta tierra fuera de lo central de lo que es el evangelio, y lo central es la cruz de Cristo. ¿Por qué muchos no quieren llevar ese evangelio central de la cruz de Cristo? Porque se avergüenzan. Porque saben que a nuestro alrededor hay hombres y mujeres que según la sociedad y el mundo están etiquetados como los sabios. Gente con una posición económica, con una posición social, política, que no le interesa eso de la cruz de Cristo. Por lo cual yo estoy ahora reunido con esta gente. Déjame esconder la Biblia. Déjame cuando digan vamos a presentarnos todos, esa persona cristiana, evangélica, dice lo mismo que los demás. Yo soy Rolando Díaz, nací en Santo Domingo, vine aquí a Estados Unidos, este país tan grande y tan hermoso, y estoy aquí trabajando, dando consejería en una clínica. Ya, listo. ¿Por qué esconde? ¿Por qué esconde lo que tú eres? Porque lo que tú debes decir es: yo era un gran pecador, perdido en mis delitos y pecados. Y la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue para mí de vida eterna. Dios me escogió y por Cristo me ha dado vida. Yo soy cristiano y vivo por la cruz de Cristo, por el evangelio del Señor.
verdad que eso es lo que Pablo está diciendo. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ese es lo central del evangelio. No me tengo que avergonzar de eso. Donde quiera tengo que decir, soy evangélico. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Me salvó, me perdonó, me redimió, me sanó, me restauró, me liberó. Alabado sea el Señor. Para mí la cruz es poder. Para mí la cruz es cambio. Para mí la cruz es la vida renovada. No el mundo, no la filosofía. Hay un reto aquí para ti y para mí. O vivimos según la filosofía de muchos evangélicos y de libros evangélicos, o vivimos según el evangelio central, que es la cruz de Cristo. El apóstol Pablo sigue adelante con el pensamiento de la cruz. No solamente para Pablo la cruz de Cristo es el centro del evangelio mismo. No solamente para el apóstol Pablo, él sabía que predicar ese evangelio central de la cruz iba a recibir una serie de bochornos. Iban a venir los ignorantes y los inconstantes, se iban a burlar de él diciendo tú eres un loco, tú eres un loco. Y quizás esas palabras podían aminorar la actitud, la conducta firme de Pablo. Pablo dijo no. Es más, Pablo fue tan tal que dijo, y ahora estoy preparado para ir a la capital del mundo, a Roma. Y allí donde están los sabios, donde están los llamados sabios griegos, voy allá y no a predicar otra cosa, sino al evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es potencia de Dios para salvación y para vida eterna. Eso es lo mismo que tenemos que tener nosotros. Ninguno de nosotros podemos avergonzarnos en ningún lugar, dando un testimonio claro del evangelio correcto. Y el evangelio correcto es la cruz de Cristo. Sea el Señor alabado. También el apóstol Pablo, en cuanto a la cruz de Cristo, él define la experiencia que hemos tenido de esta manera. La decisión de creer y recibir el mensaje central y los beneficios de la cruz de Cristo acarrea a toda persona persecución de parte de los que no quieren ver nuestra vida liberada, perdonada, restaurada, limpia. Todos los que nos rodean, que no quieren que tú salgas de la esclavitud de tu pecado, que tú salgas liberado de ese vicio, que tú salgas liberado de esa vida alejada de Dios. Cuando tú abrazas el evangelio, cuando tú abrazas la cruz de Cristo, va a venir sobre ti persecución. Es decir, que la decisión de creer y recibir el mensaje central y los beneficios de la cruz de Cristo acarrea persecución por parte de aquellos que no quieren ver la liberación en tu vida. Pero es la decisión más trascendental de la vida que se convierte en una gloria eterna para ti. Para los otros va a venir persecución hacia nuestra vida. Pero si tú abraces ese mensaje central, va a ser la decisión más trascendental que tú hayas hecho, porque estás abrazando la gloria de la vida eterna. El apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, nos habla de esto. Y allí en Gálatas capítulo 5, en el verso 11, la palabra de Dios dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. El apóstol Pablo lo que está diciendo en otra manera es, pero ven acá, si todavía yo predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Porque ya con el solo hecho de yo predicar la circuncisión, estoy bien. ¿Con quién? Con los judíos.
mensaje de los judíos era que para tú ser un convertido a Cristo, para tú recibir salvación y vida eterna, tú tenías que circuncidarte. Estaban añadiéndole a la salvación un acto de obra. Y Pablo dice, pero cuando yo predico la circuncisión, ya estoy bien con los judíos, pero como quiera me viene persecución. Eso es lo que está diciendo. En otra palabra, pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido aún. En tal caso, ya el escándalo de la cruz ha sido quitada. Con el solo hecho de yo predicar la circuncisión, ya me aparto de la cruz, predico lo que los judíos quieren y ya estoy bien con ellos. Eso es una manera irónica, usted ve, de Pablo decir las cosas. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Tú sabes por qué yo soy perseguido todavía? Porque aún predicando la circuncisión espiritual, no hecha de mano, sino la que Cristo hace cuando nos convertimos en nuestro corazón, todavía soy perseguido. ¿Sabe por qué? Porque no he rehuido a la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, miren, el asunto no es el tema. El asunto no es qué ropa me pongo, que si me quito todos los cabellos, que si hago todos los ritos de los judíos. Ese no es el problema. El problema con ellos es, la persecución que ellos tienen conmigo es sobre un solo tema, es que yo creo en la cruz de Cristo. Ese es el tema que me ha acarreado tanta persecución y tribulación y angustia. Por eso más tarde en el capítulo 6, ahí mismo de Gálatas, en el verso 12 y 14, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6 dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguido a causa de ¿qué? De la cruz de Cristo. Oigan lo que Pablo está diciendo. Muchos creyentes, para no ser perseguidos, están utilizando el argumento, no es que me están obligando. No, no es que te están obligando. Es verdad que ellos te están sugestionando. Es verdad que ellos te están diciendo, circuncídate, porque si no te circuncidas no te vamos a dejar entrar en la sinagoga, o no te vamos a dejar entrar en este grupo, o no va a venir a esta casa. Porque para uno recibir la salvación tiene que también circuncidarse. No solamente creer en Cristo, también tiene que circuncidarse. Lo arrastraban de la casa, no le daban participación, no lo ayudaban, no cuidaban a esos hermanos, solamente porque han creído que en la cruz de Cristo ya son salvos y no necesitan más nada. Han sido restaurados y perdonados. Muchos hermanos, por lo cual, para no recibir el bochorno, para no recibir la persecución, para no recibir la angustia, ¿qué hacían? Se circuncidaban. Pablo dice, yo no. Yo no. A mí ni que me sugestionen. ¿Sabe por qué? Porque en el verso 14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado para mí y yo para el mundo. Por causa de la cruz, el mundo entero es mi enemigo. Pero por esa misma cruz, yo he crucificado al mundo y lo he dejado atrás y he ganado a Cristo. ¿Qué cosa es? Por esa misma cruz, Pablo está perdiendo. ¿Perdiendo quién? Los amigotes, los conocidos de la filosofía judía, los grandes literatos, los grandes sabios del Sanedrín, muchos familiares de él. Todos esos por la cruz, por el mensaje de la cruz, por creer en Cristo crucificado. Muchos le habían dado la espalda a Pablo, aún familiares. Pero dice Pablo, pero por esa misma cruz que muchos se han alejado, es la misma cruz que me ha alejado del bochorno, de la maldad, del pecado, de la condenación. Por lo cual, la cruz, ellos son enemigos míos, pero por esa cruz yo me he liberado de ellos. Gloria al Señor. Oh, hermanos míos, si por usted ser evangélico auténtico,
si por usted haber conocido el evangelio verdadero y seguir ese evangelio de la cruz de Cristo, familiares, amigos, conocidos, ya no serán los canchanchan de usted. Le van a dar la espalda. Lo van a dejar a un lado. Ya usted no será el centro de la familia como era antes. Usted no será el primero invitado. Lo van a poner a un lado. Cuidado, hermanos, si nos dejamos sugestionar por Satanás y por no sufrir el bochorno, nos acercamos entonces al mundo, dejando la cruz a un lado. Cuidado, porque eso es perdición. El mundo me ha crucificado a mí, dándome la espalda, pero yo he crucificado el mundo, pero no el mundo de mi familia, sino el mundo con sus deseos, el mundo con su corrupción, el mundo con su pecado. Ya soy libre por la cruz de Cristo. Esa es la gloria. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, por el mensaje central de la cruz, está en la misma sintonía que Jesucristo, cuando dijo: alegraos y gozaos cuando os vituperen y digan toda clase de males por mí, a vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois si por mi causa os persiguen. Gloria a Dios. Pero seamos sinceros, hermanos, verdad que muchas veces en este diario vivir, en este sistema Estados Unidos tan grande, ¿cuántas veces nos avergonzamos de la cruz de Cristo? ¿Cuántas veces nos tenemos que quedar callados y escuchar a un malvado abochornar la sangre de Cristo, denigrar a Cristo en la cruz? Y solamente porque el jefe, o es el su jefe, o es una persona muy cercana que me puede hacer perder mi trabajo, y si yo voy a conseguir algo a cambio, mejor déjame callarme. Recuerden una cosa, que el mensaje de la cruz es perder. ¿Perder qué? Perder aún hasta tu propia vida. Porque si no te atreves a perder gustos, a perder aún tu propio derecho a que no te bochornen, a que no te denigren, derecho a que no hablen mal de ti, y tú quieres cuidar tu persona, y por cuidar tu persona tú descuidas la cruz de Cristo. La cruz se llama pierde tu derecho, pierde tu persona, pierde tu vida, pierde tus bienes, pierde todos los amores en esta tierra que tenga. Y cuando lo pierda, va a ganar 2 veces más lo que ha perdido. Esa es la cruz de Cristo. Muchos creyentes no queremos llevar esa cruz. No queremos situarnos en el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es que si usted conoce el evangelio de Cristo, usted está aceptando el sacrificio del Señor. Y por esa decisión, usted va a ser perseguido. Amén. Es el verdadero evangelio. Ahora, este evangelio tan dulce que muchos cristianos llevan y que muchos mensajeros están predicando, por eso las iglesias están súper llenas, porque la cruz de Cristo no enoja a nadie. Ese evangelio que predican ellos no enoja a nadie. En cambio, el evangelio que Cristo predicó, que Juan el Bautista predicó y que los apóstoles predicaron, enojaron a todo el mundo. Al grado que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza. A Jesucristo lo llevaron a la cruz. A los apóstoles todos los mataron, en su gran mayoría. Y los que no los llevaron a un pueblo lejano, los llevaron ahí a Patmos y murieron. Ahora, este evangelio moderno no quiere cargar con la cruz de Cristo. Este evangelio moderno es un evangelio de prosperidad, es un evangelio de gozo y de risa y de bienes y de riqueza y de disfrute pasajero, disfrute.
hermanos míos. Ay de mí si me gloríe, que no sea solamente en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí, pero yo también he crucificado al mundo. Gloria a Dios. Una decisión determinada. La cruz de Cristo divide. Jesús fue claro. No he venido a traer paz, sino espada. Decisiones claras. Y esa será la decisión que va a cambiar al mundo. Porque cuando estos que te dan la espalda por tu decisión por Cristo, cuando vean que a ti te va bien, cuando vean que tú tienes sanación, tú tienes liberación, tú tienes salvación, tú tienes perdón de los pecados, tú estás justificado, tú estás reconciliado con Dios, tú tienes paz con el Señor, cuando ellos vean su vida deteriorada y vean la tuya de gloria en Cristo Jesús, van a seguir a Cristo. Eso será lo que va a impactar a este mundo. Pero el evangelio moderno que se está predicando y que muchos cristianos están viviendo, está llamando mucha gente al templo, pero poca gente a Cristo. Con esto no quiero decir que no vengan personas. Lo que quiero decir con esto, mi hermano, que el evangelio es la cruz de Cristo. Y si abraza este evangelio auténtico, persecución vendrá. Pero tal persecución no nos va a molestar, porque es para ganar. Es una prueba momentánea que no es comparada con la gloria venidera. Y todo creyente que ha abrazado la cruz de Cristo y que por la cruz de Cristo ha recibido persecución, tribulación y angustia, ha ganado la batalla. Todavía no he visto el primer creyente que se ha mantenido en la cruz que no ha salvado a su familia, que no ha rescatado a su familia. Cuando digo su familia, no quizás no a todos, pero ha sido la luz que Dios ha prendido, una puerta por la cual el evangelio llega a los demás. Pero es necesario que llegue el auténtico evangelio en tu vida, la cruz de Cristo. En cuarto lugar, en penúltimo lugar, el mensaje de la cruz para el apóstol Pablo es un mensaje de que la obra que Cristo hizo es de suficiencia. Lo que queremos decir es que la suficiencia de la cruz de Cristo es eliminar toda la enemistad para reconciliarnos con Dios, toda la enemistad para reconciliarnos entre los hombres y toda la enemistad para reconciliar todas las cosas, aún las que están en el cielo como las que están en la tierra. Para el apóstol Pablo, la cruz de Cristo es tan poderosa y suficiente que es eficaz para eliminar todo tipo de enemistad. Wow, hermanos míos, gloria al Señor. ¿No estábamos diciendo que la cruz de Cristo va a acarrear persecución? Y ahora Pablo dice que la cruz de Cristo elimina la enemistad. ¿Ustedes ven qué mentira del diablo? Cada vez que nos induce o nos tienta para dejar los principios de la cruz a un lado, para ganar a nuestra familia y nuestros amigos, hacernos los contentos con ellos. Ustedes ven cuántas personas nos llegan a nosotros, estamos leyendo la Biblia y nos dice, ay, vine a visitarte. Tú le dices, ay, qué bueno, gloria a Dios, pero mantente ahí que estoy ahora trabajando con los asuntos de la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? Estoy orando y leyendo la Biblia. Cuando termine, entonces te atiendo. ¿Qué le parece? Pero nos hacemos los contentos y nos llega quien nos llega y haciendo nuestro devocional lo dejamos a un lado diciendo que tiene mayor peso en nuestro corazón la visita que Cristo. Aquello que dice Pablo, yo he crucificado al mundo, no es que nosotros estamos peleando con el mundo, es que esa decisión será la que va a eliminar todo tipo de enemistad. Aférrate al evangelio, vive la cruz de Cristo, que eso es lo suficiente y lo poderoso para eliminar todo tipo de enemistad.
Rolando, ¿y dónde eso dice la Biblia? Eso no es como un invento tuyo que diciendo que Pablo lo está diciendo. Miren Romanos capítulo 5 en primer lugar. Vamos a ir hacia atrás. En Romanos capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. ¿Qué hizo la cruz de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? Eliminó la enemistad que había entre Dios y nosotros. La cruz, la muerte. Entonces la muerte preciosa. Qué grande es la muerte de Cristo. El sacrificio que Cristo hizo es tan poderoso que quitó toda esa enemistad. Por eso Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Gloria al Señor. Pero no solamente la cruz de Cristo eliminó la enemistad que había hacia Dios, también eliminó la enemistad existente entre las religiones y los conceptos y los pensamientos humanos. Miren lo que dice ahora Efesios capítulo 2. Vayamos a Efesios capítulo 2, en el verso 14 al verso 15. La palabra de Dios dice claramente, porque Él, Cristo, Él mismo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Gloria a Dios. Eso fue en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo ya no hay griego ni judío, ya no hay gentiles ni exista, no hay nada. Cristo es uno para todos. En Cristo todos nos unimos. Eso lo alcanzó el Señor en la cruz de Cristo. Por eso ahora pueden venir los mormones, pueden venir los maometanos, los musulmanes, pueden venir todos, porque solamente hay un solo Salvador, hay un solo nombre entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesucristo elimina. Jesucristo no está a la par de Buda. Jesucristo no está a la par de Mahoma. Jesucristo no está a la par de José Smith. Jesucristo no está a la par de Elena de White. Jesucristo no está a la par de Mita Aarón. Jesucristo no está. Dice Mita, Aarón, José Smith, Mahoma. No. Es un cuento del presidente y de otra gente que quieren poner a Cristo en el mismo lugar. No. Eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque Mahoma está muerto. Buda también. El que sea, que le digan Buda. Confucio, Mita, José Smith, Elena de White, todos están muertos. Pero Cristo encontrará un ángel que te dirá, ¿por qué busca al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Este que ha resucitado está por encima de todos. Ahora le llama a los mormones, a los adventistas, a todos, vengan ahora a mí. Y el que me acepta a mí por la cruz, por el sacrificio que yo hice, yo voy a ser un solo pueblo llamado la iglesia, por la cual yo morí y la cual yo voy a morir a buscar por segunda vez. Gloria al Señor. Ha quitado la enemistad. Pero no solamente la enemistad con Dios, no solamente la enemistad entre la filosofía y las religiones de este mundo, también ha quitado todo tipo de separación entre los cielos y también la tierra. Miren lo que dice Colosenses en el capítulo 1. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 20 y verso 20 al 22 dice así: y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, por medio
de Él, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Reconciliar todas las cosas. La suficiencia de la cruz de Cristo. Hermano, la cruz de Cristo es poder. La cruz de Cristo es lo que ha traído la paz eterna. Ha traído la paz en esta tierra y ha traído la paz entre el hombre que cree en Cristo y Dios. Alabado sea el Señor. La suficiencia de la cruz de Cristo. Por último, el apóstol Pablo maneja un concepto. Todo lo que hemos dicho, Pablo quiere dejar claro a todos los hermanos que todas estas verdades de la cruz de Cristo no es solamente puesta para el mañana, no es para uno tener en su mente que un día este mensaje de la cruz de Cristo será perfecto en el mañana, sino que la cruz de Cristo no solamente establece una experiencia salvadora, sanadora, liberadora, que apunta hacia el mañana, sino también establece una norma salvadora, sanadora, liberadora, que es norma de vida para todos los que han creído en la cruz de Cristo. Este concepto paulino lo que nos enseña es lo siguiente: que la cruz de Cristo no solamente me salva para mañana de la condenación eterna, para la gloria de Dios, para heredar el reino, no solamente me sana para tener un cuerpo incorruptible semejante a la del Señor, no, sino que me salva, me sana, me libera para que ahora yo pueda vivir una vida bajo la norma de la cruz de Cristo. Los beneficios salvadores que yo recibo es para que hoy yo viva según la norma que la cruz de Cristo me va a poner. En otras palabras, todo hombre y mujer que ha sido salvado por el evangelio en la cruz de Cristo cae en una norma de vida que en esta tierra tiene que exhibir en tu casa, en el vecindario, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, en el centro de deporte, donde quiera que haya un creyente que por la cruz de Cristo ha sido salvado, sanado y liberado, tiene que llevar una norma que lo identifique, que lo señale y haga la diferencia entre usted y los que todavía no han sido alcanzados por la cruz de Cristo. Como Pablo lo dice, y ahí terminamos. En Filipenses, en el capítulo 2, a la carta a los Filipenses, en el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo, miren lo que nos dice a nosotros. Pablo nos aconseja una norma de vida y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted ve la norma que está diciendo el apóstol Pablo. Hay en vosotros esta actitud. Una actitud que se olvida de la grandeza, se olvida de sus atributos, de su providencia, de su esencia de vida, para en esta tierra asumir una conducta humilde, obediente y de sacrificio. Esa es la actitud que todos aquellos que han conocido a Cristo tienen que llevar en esta tierra. Y es la única actitud que Dios exalta. Porque así como Cristo, después que se humilló, después que obedeció y después que murió, ¿qué dice? Fue exaltado hasta lo sumo. Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La humillación, humillarse, la humildad es una escuela. En un mensaje como este, usted no se va a graduar. La humildad es una escuela. La humildad es práctica. La humildad es una actitud que tú recibes, toma, bajo el poder del Espíritu Santo y comienza a practicarla en el día a día. Considerándote humilde, pensando lo que es ser humilde, y en cada acción considerarte humilde. No importa el espacio que ostente en la sociedad y la autoridad que recibas, la humildad sobre todo, porque Cristo nunca dejó de ser poderoso, Cristo nunca dejó de ser Dios, pero no asumió el vivir como Dios en esta tierra. Los libros apócrifos mencionan a Jesucristo cuando era niño, que cuando veía a los otros niños jugar con una serie de objetos que sus padres le traían, Jesucristo, como no tenía dinero, agarraba la piedra y la convertía en paloma. Agarraba una piedra y la convertía en juguete. No, eso es mentira. Cristo en esta tierra nunca se valió de su esencia divina para vivir por encima de lo demás o para vivir bien, que sí bien lo podía hacer, andar sobre un Camaro, un Lamborghini, pero nunca lo hizo. Estoy parafraseando y poniéndolo bien moderno. Aunque los grandes magnates del evangelio, de iglesias grandes, no han aprendido esto, mi hermano. Por eso es que lo único que le aconsejamos es que se examinen si están en la fe. Porque lo que Pablo está diciendo, haya en la iglesia la actitud misma que tuvo Cristo. Y esto no me lo estoy inventando, lo dice y lo enseña. Por eso, mis hermanos, fuera de esa puerta para allá, usted puede ser el doctor Rolando, tener PhD, MD, toda la T y toda la D que usted quiera, y todo lo magna cum. Ahora, cuando usted entró de aquí para adentro, usted es el siervo que pone la camarita, que pone esto, que canta, que le da y sirve a los demás, que limpia. Eso es el reino. Cuando usted viene a esta iglesia, que la encuentra bien ordenada, limpiecita, son hombres que son doctores, médicos, ingenieros, abogados, que esto, empresarios, que tienen empresas, que esto, que tal taxi, que este asunto. ¿Por qué? Porque es que en el reino de Dios, la escuela de la humildad es lo que nos va a llevar a tener la misma actitud de Jesús.
Pero no solamente la humildad, la obediencia. Pero no solo la obediencia, sino obedecer al grado que si tiene que perder tu vida, la pierde. Esa es la actitud. Por eso Cristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que por la humildad y la obediencia no se atreve a crucificar su yo, crucificar sus amores, crucificar sus deseos, crucificar su pasatiempo, crucificar aún su propia vida, no es mi discípulo. Pastor, entonces lo que usted me está diciendo es que yo me tengo que convertir de nuevo. Porque yo esa cruz me he negado siempre de... Bueno, mi hermano, perdóname, eso es lo que te estoy diciendo. Y no porque yo lo estoy diciendo, sino porque Cristo dijo, el que no toma mi cruz no es digno de mí. El que no toma su cruz no es digno de mí. No queremos perder. No queremos obedecer. No queremos humillarnos. Porque este mundo, la humillación, tiene otro significado. Un significado de una P bien grande. De un cobarde. No. La humillación es la actitud de la grandeza en el reino de Dios. Óigalo bien. La humillación es lo que hace grande al hombre y la mujer que ha conocido a Cristo y ha aceptado la obra de la cruz. La obediencia es la clave del éxito. Todo hombre y mujer que arraigado y cimentado en la verdad obedece los oráculos de Dios y los lleva ahí, son los que van a disfrutar en esta tierra y en la venidera lo que es la vida cristiana victoriosa. La obediencia es la clave del éxito. Obediencia para los niños hacia los padres, los hijos hacia los padres, obediencia de los padres, cómo criar sus hijos, obediencia de las esposas, la obediencia de los esposos, obediencia es la clave del éxito. Y por último, la cruz. Y la cruz es muerte. ¿Matar qué? Matar el yo. Como dice Pablo, ya no vivo,